Yo sé que les muevo el piso a los técnicos, pero vamos a irnos de esta manera hoy. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Sí, Señor. A eso hemos venido, Padre. Te invito, hermano. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa que aferrarse, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
haya pues en vosotros este sentir. Amén. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí, Señor, tú conoces nuestros corazones, Padre. Esta mañana te ruego que nos hables, que nos redargullas. Pidámosle al Señor, hermano. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Así sea, Señor. Escudriñanos. Amén. Amén. Varias semanas hace ya que mi corazón se ha cargado, y casi siempre es así como creo que Dios inspira dentro de mi vida lo que comparto con la iglesia a través de una carga, de una preocupación, a través de un sentir muy específico que después plasmo, desde luego, con la palabra del Señor como fundamento. Y le doy gracias a Dios que hoy no fue la excepción. Quiero invitarles a que vayamos al libro del profeta Isaías, porque el día de hoy, emulando un poquito lo que dijo nuestro querido hermano pastor Enrique Bremer de Chihuahua, que fue de hecho lo que inspiró esta reflexión de hoy, quisiera invitarles a considerar de una manera muy particular el tema del ayuno, pero no del ayuno que tú crees, sino de otro tipo de ayuno
quizá más apegado a lo que el profeta Isaías nos exhorta a considerar y a vivir. Vamos al capítulo 58. Son escasos 14 versículos y desde luego haré énfasis en unos cuantos, pero vamos a leer todo este capítulo. Te invito a que reflexionemos en él. Clama a voz en cuello, decía el profeta, o decía Dios al profeta. No te detengas, Isaías, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob, anúnciale sus pecados. Porque ese pueblo mío me busca cada día. Aparentan deleitarse en saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, como gente que no hubiese dejado la ley de su Dios. Y ese pueblo me pide que yo sea justo en mis juicios con ellos. En un sentido les agrada acercarse a mí, porque ellos dicen y me reclaman, dice Dios, ayunamos y no hiciste caso, Señor. Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. Pero saben, en el día del ayuno que ustedes hacen, en realidad están buscando su propio gusto, porque siguen explotando a sus trabajadores. Ustedes ayunan y están peleándose, están debatiendo. Sí, ayunan, pero yo no quiero que ayunen de esa manera, dice Dios. Yo quiero que ayunen de una manera diferente para que la voz de ustedes pueda yo escucharla en lo alto. Reflexionen, dice Dios. ¿Es acaso el ayuno que yo escogí que por un día dejen de comer, que inclinen su cabeza como los juncos del río, que incluso se duerman en cilicio y en ceniza? ¿Ese es el ayuno que yo les he pedido? ¿Ese es el día agradable para mí, dice Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo espero de ustedes y que escogí, que ustedes puedan desatar las cadenas de maldad? Porque ustedes tienen cadenas en relación a la gente, que ustedes puedan soltar las coyundas del yugo, que puedan dejar ir libres a los que están quebrantados, que quiten el yugo que han puesto sobre algunas personas. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí que cuando partas tu pan le des al que no tiene que comer? ¿No es más bien el ayuno que yo les pido que hagan, que le den a los pobres albergue en tu propia casa, que sean hospedadores, que cuando veas a alguien que no tiene ropa, tú lo puedas cubrir y que no te avergüences de tu hermano? ¿No es ese el ayuno que yo estoy esperando? Porque si tú haces eso, entonces va a brotar tu luz como cuando sale el sol. Tu sanidad se va a dejar de ver rápidamente. Cuando tú actúes así, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios estará guardándote las espaldas. Entonces, cuando ayunes así, tú vas a invocarme y ¿sabes qué? Yo te voy a escuchar. Clamarás a mí y yo te voy a decir de inmediato: aquí estoy, hijo. Si tú quitas el dedo amenazador de en medio de ti, si quitas el yugo, si dejas de hablar maldad
y si repartes tu pan con el que tiene hambre, si ayudas al alma que se siente triste, entonces en medio de la oscuridad va a brotar tu luz, y la oscuridad que puedas tener será comparable con el mediodía. Además, yo, dice el Señor, te voy a guiar continuamente. Cuando haya sequía, te voy a saciar el alma. Voy a darle vigor a tus huesos y vas a ser como un huerto bien regado. Y vas a ser también como un manantial que sus aguas nunca van a faltar. Los tuyos, los familiares, tu gente, van a poder construir ruinas antiguas, van a edificar los cimientos de muchas generaciones, van a levantarlos. Y tú vas a ser llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para poblados. Finalmente el Señor, a través del profeta Isaías, les decía: si tú dejas de trabajar en el sábado, como te he pedido que me honres, y dejas de hacer tu voluntad en mi día santo, y apartas tiempo para mí, deliciosamente le llamas santo a Dios, honorable, y me honras apartando tiempo para mí, no caminando en tus propios caminos, ni buscando tus propios negocios egoístamente, ni hablando de eso. Entonces, cuando hagas todo eso, tú te vas a deleitar en mí, dice Dios. Yo te voy a hacer subir sobre las alturas de la tierra, te voy a alimentar con la heredad de Jacob tu padre, porque yo soy quien está diciendo estas cosas. Tremendo, hermano. Precioso pasaje. Hemos tenido innumerables ayunos congregacionales. A lo largo de los años hemos invitado a los hermanos a ayunar. Lo hemos hecho por crisis, por enfermedad, por un genuino deseo de buscar de Dios. Y nuestros ayunos han sido dejar de comer, de beber, por uno o por otros algunos días. Sin embargo, cuando vamos a esta lectura del libro del profeta Isaías, aquí nos está hablando de un ayuno distinto. Un ayuno que suena honestamente más difícil, más retador, de mayor compromiso que el solo hecho de dejar de comer y de beber. Porque el ayuno que el Señor nos dice que está esperando de nosotros es un ayuno que tiene que ver con nuestro corazón, un ayuno que tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestra lengua, con nuestros pensamientos. Y saben, el hermano Enrique Bremer, como les decía al principio, está proponiéndole a su iglesia algo que yo también quiero proponerles a ustedes. A veces a Dios así nos habla. Y yo creo que eso quiere el Señor para nosotros. Yo lo voy a hacer. Y los que quieran acompañarme están invitados a eso. ¿Cómo será, pastor? ¿Cómo será? Bueno, me he dado cuenta que una de las cosas, como la misma Biblia dice, nos cuesta mucho trabajo, es poder callar la boca, es poder controlar este miembro tan pequeño como lo señala el apóstol Santiago, me parece. Dice él
que los animales más fieros se doman con un freno en el hocico. Aún los barcos, las naves más grandes, se controlan con un pequeño timón. Lo has leído. Pero ahí mismo el apóstol dice, pero la lengua es un miembro tan pequeño comparado con otros miembros, pero qué difícil es de domar. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo que es cierto? Lamentablemente es verdad. Creo que para algunos nos es más fácil dejar de comer y beber que controlar nuestras lenguas. ¿Habías pensado en eso? ¿Habías pensado en la posibilidad de un ayuno? ¿Qué te parece de 21 días? 3 semanas. ¿Cuidando tu lengua? Sí, literalmente. Pero ¿cómo sería esto, pastor? Déjame continuar. 21 días. ¿Qué cosas son las que nos llevan a no controlar nuestra lengua? Anoté aquí algunas. Seguramente tú puedes pensar en otras. Los pleitos. ¿Qué tal cuando hay pleitos entre nosotros? Lo primero que funciona es la lengua, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con críticas? ¿Con falta de gratitud? La amargura también produce muchas palabras, el rencor, el chisme. ¿Qué produce esto? La división, la acusación. Dígame si la lengua no tiene que ver en todo esto. Díganme si no es algo muy fácil de darse, muy fácil de que nos envuelva. Y lo más sorprendente es que a veces ni cuenta nos damos. ¿Y sabes por qué? Porque ya estamos hechos de esa manera. No alcanzamos a ver el mal. No nos damos cuenta qué tanto podemos afectar. Estamos tan acostumbrados ya. ¿Y qué es lo que ocurre cuando espiritualmente y conscientemente deseamos ser guiados o redarguidos por el Espíritu? ¿Qué es lo que pasa cuando me ha pasado a mí? Tengo que confesarlo. Esta mañana yo no voy a hablarte nada más a ti. Como muchas veces, cuando Dios me dio esto, también me hizo reflexionar. Y en esto no soy mejor que tú. ¿Qué hacemos? ¿Juzgamos? ¿Hablamos? ¿Pensamos? Y pasado un tiempo, sucede que nos damos cuenta que nos equivocamos. Dijimos cosas de más, juzgamos injustamente, erramos al blanco y nos dimos cuenta finalmente que no era como nosotros estábamos suponiendo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nos damos cuenta de eso? ¿Qué pasa? Bueno, la mayoría de las veces, y estoy pensando en mí, repito, simplemente pongo a un lado aquel error mío, si es que lo veo, y sigo viviendo. Y sobre todo cuando esto que dije, no lo dije a otros, o lo dije a mi esposa nada más. Y como ella nunca me señala, pues lo pongo a un lado, repito, y el asunto se acabó. Aun cuando nosotros podemos ofender a alguien con un juicio injusto, pues lo justo y lo correcto sería pedir perdón, reconocer que abrimos de más nuestra boca y que la lengua la dejamos correr.
y corregimos aquello que dijimos mal, pero son muy pocas las veces realmente cuando nosotros nos humillamos para reconocer que nuestra lengua se movió de más, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si, como cuando llevamos una dieta, tuviéramos más cuidado con la boca? De eso se trata el ayuno de 21 días. Actualmente llevo 17 días y ya me muero por comerme un dulce. Me muero por comerme una torta. Porque además lo más sabroso es lo más prohibido. ¿Qué cosas, no? ¿Y qué es lo que me hace mantener esta dieta? La gente no lo sabe y aunque lo sabe se le olvida a ella, pues porque ella no está haciendo la dieta, pero simplemente hace unos días mi nieta preciosa Karen cumplió años y fueron invitadas a casa del pastor Beto con mis demás nietas y yo las llevé y me quedé allí. Cuando llegué había una mesa puesta de merengues, panquecitos, dulces de todo tipo que le habían hecho para mi nieta. Me paré a ver la mesa y dije, qué ingratas son, bromeando desde luego. Si algo me fascina son los merengues y los panquecitos, nada más cogí uno y lo olí y lo volví a dejar. Y me decían, pues cómete uno. Les dije, no porque cuando yo me decido a algo, lo puedo hacer. ¿Pero qué me detuvo? ¿Qué me detuvo para no hacerlo? Bueno, pues que tengo conciencia de que son un mes, todo un mes de no comer ni un gramo de azúcar. Lo recuerdo porque es algo que me he propuesto, porque es algo que deseo hacer. Y ahí está en mi mente el no como esto, no como lo otro. El Señor me ayuda y lo cumplo, y lo deseo y lo logro. Creo que de la misma manera nosotros podríamos proponernos ayunar. Te estoy proponiendo solo 3 semanas de inicio. ¿Qué sería lo ideal en cuanto a la panza? Bueno, que no solamente sea el mes de enero, sino que así como estoy sufriendo y batallando y decidiendo y logrando no comer ni un gramo de azúcar, pudiera yo seguir en febrero y en marzo y en abril, y entonces a fin de año ya no me ven porque estoy hecho un hilacho, exagerando. Pero me he propuesto en febrero, que además es mi cumpleaños, pues bajar un poco la dieta y concederme, pero vigilando algunas cosas. Imagínate si en lo espiritual, que es algo que te estoy invitando a vivir, 3 semanitas, 3 semanas a partir del día 20. Bueno, no lo consideré con los pastores, reconozco, pero no creo que ellos se ofendan, porque esto es algo voluntario, que a partir del día 20, lo ideal sería que sea a partir de hoy, pero mira, pongamos un periodo preciso, para que como con el ayuno físico también tengamos claridad de cómo vamos a controlarnos y de cómo vamos a limitarnos en este ayuno. Quiero continuar para que veas exactamente a qué me refiero, cómo lo haríamos. Tener presente que estamos en ayuno lingual. ¿Ayuno lingual? En los trabajos, en las escuelas, en los grupos de la sociedad, como en mi edificio de apartamentos, en los clubes, en los equipos de juego. ¿Dónde te parece que hay grupos sociales? En la sociedad en general, lamentablemente existe una marcada actitud de choque. En todos esos lugares, burlas,
bullying, presiones, diferencias, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Es allí donde se da. Tú solito no puedes tener eso. Se necesitan dos para pelearse, dijo alguien. Pero en todos esos lugares siempre existe de alguna u otra forma esos choques y esas diferencias. Lamentablemente, puedo decir que también en la iglesia del Señor, no es la excepción. Claro que nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Cómo en medio de la iglesia que tiene a un Jesucristo Salvador y que se dio por amor, puedan darse este tipo de desavenencias, este tipo de roces, este tipo de divisiones, de groserías y de faltas de respeto? En la iglesia del Señor. De entrada tenemos que preguntarnos, ¿se da? Estoy seguro que ninguno que es sincero puede negar que en medio de la iglesia se dan este tipo de situaciones, de tal forma que el apóstol Pablo ocupa un buen tiempo en sus epístolas, advirtiendo y señalando y exhortando sobre este tema. Sí, en la iglesia sucede. El año 2020 ha venido a presionarnos por medio de los acontecimientos que todos estamos enfrentando o enfrentamos, porque ya estamos en el 2021. Este 2020 fue un año de prueba, hermanos, yo lo puedo decir, de quebranto, para unos más, para otros menos, pero a diferencia de aquellos que no tienen a Dios, nosotros con todo este año de prueba y de quebranto podemos aprovechar esos momentos, porque además estamos continuando con esta misma situación en el 2021, podemos aprovechar estas situaciones difíciles para sacar ganancia, ¿no creen? ¿Cuántas cosas han ocurrido? Simplemente ahorita, miren, me siento hasta raro hablándole a una cámara. ¿Ustedes creen que esta forma de compartir es igual a cuando yo puedo voltear, sonreírle a uno y ver que el otro está levantando sus manos? Nuestra prédica ha sido golpeada. Nuestra labor y nuestro trabajo desde el púlpito son otra cosa totalmente distinta, pero sobre todo, cuánto anhelo abrazarlos, cuánto anhelo besarlos, cuánto anhelo bromear con ustedes y gozarme al tenerlos cerca, como algunos de ustedes pudieran también desearlo. Este 2020 nos ha golpeado. Muchos se han suicidado, no digo de la iglesia. Otros se han enfermado por esta misma razón. Alguien dijo recientemente que los hijos están siendo especialmente muy probados. Algunos ya no soportan estar en casa, especialmente aquellos que disfrutaban y descansaban deshaciéndose de sus hijos, mandándolos a las escuelas. Aquí los que se acostumbraron a enseñar a sus hijos en casa son los que menos han sufrido, pero ha sido muy difícil. Los hijos que no comprenden y que no razonan igual que nosotros, prácticamente se están volviendo locos al no entender por qué tanto temor, tanto estrés, tanta paranoia. Y esto mismo para los adultos, muchos casos, como ya ha sido escrito, se están enfermando por miedo. Ha sido difícil este 2020 y sin embargo, tenemos que reconocer también que a diferencia de mucha gente, el Señor ha sido muy bueno y misericordioso con muchos. Mírennos, hermanos, ¿por qué no me morí en lugar de Chevo? Porque Dios no quiso, simplemente. ¿Por qué varios pastores ya se adelantaron
Y el Señor me sigue dejando aquí, algo que yo ya no quiero, como lo saben, porque Él es soberano. ¿Por qué tú no te has enfermado? Siendo que otros más fuertes que tú ya hasta se murieron. Tenemos que reconocer que en su soberanía y en su misericordia y en su visión para tu vida, el Señor simplemente no te ha querido llevar. Algunos que me están viendo han sufrido de COVID. Pastor Chucho, Pastor Beto, Pastor Rubén y sus cónyuges. ¿Cuántos hermanos han pasado por COVID? Decenas y decenas de hermanos. Y el 99% ha salido adelante por la misericordia de Dios, solo por su gracia. ¿Y por qué refiero esto? Porque esto debería de sensibilizarnos más. Pudiendo haber muerto, Él tuvo misericordia de nosotros y nos salvó, nos guardó, aun aquellos que batallaron en un hospital. ¿O es porque tú eres bueno? ¿O es porque tú lo merecías? Lejos sea de ti un pensamiento así. Solo es su gracia. ¿No crees que por todo lo bueno que de Dios hemos recibido, a pesar de las circunstancias, debiéramos nosotros reflexionar y ser agradecidos y anhelar agradarle con un comportamiento diferente? Versículo 33 del Salmo 119 nos ayuda a reflexionar un poco sobre esto que estoy ahorita comentando. Lo podemos ver. El salmista decía: Señor, enséñame el camino de tus mandamientos y yo los seguiré hasta el fin. Enséñame el camino de tus mandamientos y yo los seguiré hasta el fin. Pero vengamos al Salmo 103, por favor. Quiero que reflexionemos también en cuanto a la gracia y la misericordia de Dios, para que nosotros tengamos ánimo de hacer este ayuno y de reflexionar sobre el punto principal que quiero dejar en tu corazón. Comienza diciendo, vamos desde el principio, por favor. Dice el Salmo 103:1, alma mía, alaba al Señor. Que todo mi ser alabe su santo nombre. Adelante. Alma mía. (103:1) en adelante, por favor. O lo leo yo acá. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que estoy diciéndote ahora. Porque Él es quien perdona todos tus pecados. Es el Señor quien sana todas tus dolencias. Él es el que ha rescatado del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y de misericordias. También es Dios quien puede llenar tu boca, de modo que, al igual que las águilas, te sientas joven otra vez. Es el Señor el que hace justicia. Es el Señor el que hace derecho y justicia a todos los que están siendo oprimidos. Miren la relación tan estrecha con Isaías 58. El Señor le mostró a Moisés por dónde caminar. El Señor les mostró a todos los israelitas el camino a seguir. ¿Saben por qué?
Porque el Señor es misericordioso y clemente. Porque el Señor es lento para la ira. Escucha eso, por favor. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Lo tengo bien subrayado aquí en mi Biblia. Él no nos trata con misericordia y con lentitud a la ira porque lo merezcamos, porque seamos mejores que otros. No. El Señor no recrimina para siempre. Él no está señalándote y golpeándote. El Señor no se enoja con nosotros todo el tiempo, ¿no? Tampoco ha hecho con nosotros conforme a los pecados que tenemos. No nos ha pagado, hermano, conforme a los pecados que tenemos, a lo que merecemos. Por favor, analicemos. Yo pienso una cosa, esto lo pienso para mí. Si el Señor me hubiere pagado conforme a lo que yo he hecho, para empezar yo no estaría parado aquí. No te ha pagado conforme a lo que tú mereces tampoco. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Dice que como la altura de los cielos sobre la tierra, el Señor engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías dice: yo deshice como a nube tus rebeliones. Esto es, ni siquiera las tengo presentes, las deshice. Como el Padre se compadece de los hijos, el Señor se compadece de los que le temen. Él ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mi hermano, por su forma de ser, por su divinidad. Él conoce, sin embargo, nuestra condición. Él sabe que nosotros somos como el polvo de la tierra. Nuestros días, nuestra existencia, es como la hierba. Hoy florece y mañana la hierba se seca. Tengo acá arriba una maceta en donde sembré unas semillas de una flor tan bella. Parece una orquídea naranja con amarillo, parece una orquídea de fuego. Es tan bella esa flor. Pero ¿saben cómo le llaman? Flor de un día. Y efectivamente, apenas abre y en la tarde ya se murió. Quizá por eso la tengo, porque es bella y porque me recuerda esta parte de la palabra. Pasa el viento por una flor seca y se la lleva. Y el lugar de esa flor nadie lo conoce más. Pero, estos peros me gustan. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Su justicia sobre los hijos de los hijos. Su justicia sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y hoy el Señor te invita a ti y a mí. Y mira qué verbo empleo, invita. Por no decir nos ordena a que ayunemos 21 días de entrada. Un ayuno diferente al ayuno fácil que implica dejar de comer y beber. El Señor estableció en los cielos su trono. Su soberanía domina sobre todo. Por eso bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Primero los ángeles, después todos los ejércitos. Obedezcamos su palabra. Bendigamos al Señor todos los ejércitos, los ministros suyos.
aquellos que hagamos la voluntad de Dios, bendigamos al Señor juntamente con todas las obras. En todos los lugares donde el Señor es Señor, bendice, alma mía, al Señor. Te invito a que lo bendigamos. Hagamos este ayuno. Propongámonos, como me he propuesto, dejar de comer dulce o carbohidratos. Propongámonos estar atentos a la manera como nosotros hablamos, a la forma como nosotros señalamos, a la actitud que nosotros muchas veces tenemos. Aquí podemos ver cómo el Señor nos ha tratado. Sabes, yo no sé tú, pero yo reconozco que el Señor me ha tratado mucho mejor y me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Lo tengo que reconocer, hermano. Y los versículos 8 al 10 quiero enfatizarlos. Lento para la ira, misericordioso y clemente es Jehová. Grande en misericordia, porque no recrimina para siempre, ni para siempre guarda el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mira, aquí estamos, pese a todo. No nos pagó como merecíamos, hermano. No lo ha hecho el Señor. Si tú reconoces esta verdad en tu vida como lo estoy reconociendo yo, quiero, hermano, invitarte a reflexionar sobre este asunto. Este ayuno será muy importante. Me preocupa que ya no exista en nosotros un redarguir cuando de hablar de los hermanos se trata. Estoy pensando en mí. Es tal ya la forma de expresión de algunos de nosotros que ni siquiera el Espíritu Santo hace mella ya en nuestros corazones. Señalas a alguien, criticas a otro, hablas en contra de tu hermano, juntas gente para hablar de lo bueno que tú eres en contra de otros. Pero no sentimos nada ya. Cuando chismeamos del hermano y señalamos sus errores, me aflige el pensar que no sentamos nada. Déjame decirte que siempre el Espíritu a un hijo de Dios lo va a redarguir, pero hay cosas como estas, especialmente como estas, que estamos tan acostumbrados a abrir la bocota, a mover tan fácilmente nuestra lengua, que es parte ya de una forma de ser, de una educación, de una costumbre, aún en medio de la iglesia. Me preocupa, hermano. Pero lo peor es cuando a veces hacemos eso y nos regocijamos. Alguien puede estar burlándose a espaldas de otro y los demás que están con él se carcajean. Y no solo eso, sino agregan más leña al fuego. ¿Qué crees, hermano? Fíjate que fulana de tal, así y así, y el otro le dice, no, y espérame que te diga. Y somos hermanos. Y no sentimos nada, sentimos hasta regocijo, porque no me digan que no hay una parte, desde luego carnal, que le da gusto cuando otros le aprueban sus pensamientos en contra de los mismos hermanos. ¿Te gusta que los demás te apoyen en lo que tú crees? ¿Te gusta que los demás te aplaudan cuando hablas en contra de los pastores? ¿Te sientes contento de tener gente que en un momento dado te aprueba la rebeldía que estás manifestando? Me preocupa que ya hayamos llegado hasta ese grado.
nos sentamos a comer, pero a comer, hermanos. Y sabes, ni siquiera nos indigestamos. ¿Nos cae bien al apetito carnal? ¿Comemos, hermanos, y nos cae re bien esa comida? ¿Planeamos asechanzas contra algún hermano? ¿Urdimos algún plan para terminar de hundirlo? ¿Y nos sentimos bien? ¿Justificamos la amargura que hay en nuestros corazones y tratamos de quitarla de esa manera? ¿En la iglesia? Tengo que confesar con vergüenza. Te dije que no solo estoy hablándote a ti, estoy hablándome a mí. Muchas veces, ahora ya no me dan muchas ganas, pero muchas veces, cuando yo he tenido alguna diferencia, cuando me he sentido mal en función de alguna oveja, sí, cuando me he sentido mal en relación a alguna situación de algún hermano, voy de regreso a la casa en el auto con mi esposa y le digo: Chapis, ¿cómo ves? Fíjate que fulano así y así y así, ¿cómo ves? Los que no conocen a mi esposa se van a dar cuenta de algo importante. Los que ya la conocen no les va a extrañar. Cuando yo, déjame decirlo así, provoco a mi esposa para que ella me dé su opinión respecto a algo que yo estoy queriendo que apoye, se queda callada. Y entonces me molesto y le digo: Chapis, ¿por qué no me das tu opinión? Y agacha su mirada. ¿Qué es lo menos que espero? Que me diga: sí, Chapis, tienes razón. No, es que es hermana, ya sabes que así es. Pero ella se queda callada. Y me he molestado y le digo: no me das tu opinión, todo lo que estoy pidiendo es que tú me digas. Aún si estoy mal, dímelo, pero dime. Y ella me dice: Chapis, ¿qué quieres que te diga? No me digas ya nada, le digo. Después yo me quejo con Dios y le digo: Señor, ¿por qué mi esposa nunca me apoya? Y una vez clarito el Señor me dijo: en eso no te va a apoyar nunca, y ella tiene la razón. Otras veces, cuando le insisto que me dé su opinión respecto a mi opinión negativa respecto a algún hermano, me dice: Chapis, ora. No te estoy pidiendo consejo, te estoy pidiendo que me des tu opinión de la hermana. Ora, Chapis. Y después Dios me dice: eso es lo que tienes que hacer, orar. No dejar que tu lengua descontrolada meta fuego, división y trate de calmar tu amargura. Me avergüenzo, tengo que confesar que así soy. Quizá por eso, cuando escuché al hermano Enrique Bremer, me pegó primeramente a mí, hermano. El apóstol Pablo enseña y pone un gran énfasis sobre la importancia de guardar la unidad. Efesios 4, del 1 al 6. Vamos a verlo. ¿Cuánto se preocupaba Pablo? Él decía: yo, Pablo, preso por la causa del Señor, preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan, hermanos creyentes, que vivan de acuerdo con el llamado que Dios les ha hecho. ¿Cuál es el llamado? Hemos sido llamados a ser santos, hemos sido llamados a ser sus hijos. Pero va a decir cómo, para que no haya duda. Siempre sean humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. ¡Ja! Mira, ¿te das cuenta? Si solo este versículo estuviera en la palabra respecto al tema, para mí sería más que suficiente. Volvamos a leer los dos versos, por favor. Mira lo que Pablo, por algo Pablo lo decía, cuántos problemas enfrentaba él. Versículo 1 vuelve a decir: yo, Pablo,
Y expresaba esto como diciendo, a ver si se conduelen un poquito, que por causa de Cristo yo estoy aquí en la cárcel, a ver si eso les mueve para obedecerme, para oírme. Yo preso por la causa del Señor. Les ruego, miren qué precioso Pablo, con qué ternura los exhortaba y ahora lo hace el Señor a través de Pablo para nosotros. Les ruego que vivan. Ustedes, hermanos, ustedes creyentes en Cristo, que vivan de acuerdo con el llamado que Dios les ha hecho, como miembros de un solo cuerpo, como hermanos que tienen un solo Padre. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? No entiendo. Yo no sé cómo. ¿De qué forma tú esperas que nosotros vivamos? Y Pablo no se detiene y dice, siempre humildes. ¿Ustedes creen que un humilde va a sentirse superior a los demás? ¿Ustedes creen que un humilde moverá su lengua en contra de otros? Por eso empieza Pablo diciendo, sean siempre humildes, amables. Si yo procuro ser amable con todos, eso será fruto de un amor y de un deseo de tener comunión con los demás. Tengan paciencia. Ay, pastor, es que yo por eso hablo de los demás, por eso a veces no aguanto, porque me sacan de quicio o como dijéramos ahora, me sacan de onda, pastor. Si no me sacaran de onda, yo sería una chulada, pero todo mundo me saca de onda, pastor. Ese es el problema, todos me sacan de onda. Y luego termina en este versículo 2 Pablo diciendo, sopórtense con amor unos a otros. O sea, yo estoy siendo invitado para evitar mover mi lengua contra otros, soportando. ¿Qué es soportar? Deteniendo, aguantando, diríamos en español. Aguántense, sopórtense, ténganse paciencia con amor, unos a otros. Yo creo que también tú has practicado esto en algún momento. Yo lo he practicado, son los menos, pero pero ahorita que voy a... Y el Señor viene y te dice, cálmate. Y entonces le bajo y digo, no le voy a decir nada. Sé que lo has vivido. Pero el Señor quiere que continuamente tengamos esta actitud con los demás. Sopórtense en amor. Sigue el versículo 3. Y hagan todo lo posible. Hermanos, esto es precioso, es tremendo. Hagan todo lo posible. ¿Por qué? Para mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. Amados hermanos, es nuestra la responsabilidad de guardar la unidad que a Cristo le costó su sangre y su vida. ¿Se acuerdan lo que él oró poquito antes de morir? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos, mis hijos, mis creyentes, también sean uno, Señor. Empezando por los matrimonios, que es donde menos se da esto. Pleitos, divorcios, golpes, majaderías. Que sean uno, Señor. Que sean uno. Dice Pablo, hagan todo lo posible por mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. Ya nos la dio el Señor y por su Espíritu continuamente nos da su presencia y la fortaleza para mantener la unidad y la paz. ¿Cuál es la antítesis o lo contrario a esto? Hay gentes no creyentes, déjenme decirlo así, que están buscando cómo romper, que están buscando cómo divorciar, que están buscando cómo fregar. Lejos está en sus corazones buscar la unidad, la paz, mucho menos. Les gusta el pleito, les gusta la guerra,
Pero Pablo está diciendo, hagan todo lo posible por mantener la unidad. ¿Qué implica estar unidos como hijos de Dios, amado hermano? He podido observar, me gusta ver el fútbol, y me he dado cuenta, no falla, que en ocasiones algunos jugadores del mismo equipo comienzan a pelearse entre ellos. ¿No te parece ilógico? ¿Sabes? A mí me gustó mucho cómo es que el equipo León llegó a ser campeón y el año pasado estuvo a punto. ¿Sabes por qué? Porque su director técnico es un hermano en Cristo. Y ahora que ganaron el campeonato, yo me quedé viendo los festejos porque yo sabía que él, como creyente, iba a mostrar alguna cosa y sucedió. Todos se arrodillaron alrededor del trofeo. Y uno de ellos, que no recuerdo su nombre, presidió la oración que hicieron de rodillas, unos con sus manos alzadas. Alguno que otro no quiso y se quedó de pie, pero la mayoría estaba hincado, diciéndole: Señor, te agradecemos porque la gloria es para ti, que tú nos hayas dado este campeonato. Y después con las entrevistas, ¿sabes qué era lo que destacaba más en lo que decían? Ellos decían: Nacho Ambriz, si algo se preocupó que tuviéramos era unidad entre nosotros. Y se veía, todos abrazándose bien, amándose bien, siendo uno para todos y todos para uno, como aquellos 3 mosqueteros. La unidad. ¿Sabes? El arma principal de Satanás es la división. Divide. ¿Conoces ese refrán, verdad? Es el refrán preferido del diablo. Divide y vencerás. Pero cuando guardamos la unidad, cuando, como dice este versículo, nos esforzamos todo lo posible para mantener esa unidad, el diablo tiene que chocar. Pero cuando, como hermanos, nosotros, lejos de buscar la unidad, buscamos la división, no estamos totalmente oponiéndonos al corazón de Dios. Yo podía decir, y lo he dicho en otras ocasiones, que si algún pecado ofende a Dios, es cuando tú atentas contra el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Dice: mantén a través de todo lo posible la unidad y la paz que les da el Espíritu Santo. Versículo 4. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. 5. Hay un solo Señor, no son 2 señores, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que trabaja por medio de todos y vive en todos. Esto es la unidad. Que cada una de las cosas que nosotros hagamos aquí debiera ser pensando en esa unidad que glorifica a Dios y no en hablar mal, mucho menos de las autoridades, y hacer grupos diferentes, como sucedía también en la iglesia de Corinto. En Romanos 12, el apóstol Pablo, vamos a ver versículo 10 al 21, por favor, Romanos 12, 10. No solamente a los corintios, también a los romanos, porque Pablo sabía cómo eran los cristianos de aquella época. Cuántos dolores le causó este tema al apóstol Pablo. Dice: tengamos cariño unos a otros, como hermanos. Den preferencia a los demás, respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor. Hagan todo llenos de Dios o con entusiasmo. Alégrense en la esperanza. Tengan paciencia en las dificultades. Sean constantes en la oración.
Cuiden a las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Cuiden a los necesitados que hay entre ustedes. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que les hacen algo malo. Ay, pastor, ¿eso dice ahí? Pídanle a Dios por aquellos que les hacen mal. Pidan bendiciones. No pidan ni esperen maldiciones para ellos. Algunos de ustedes esperan maldiciones para mí. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, vivan en paz, no metiendo cizaña, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que ellos. Ese es uno de los principales problemas que nos hace ser como somos. Tenemos un concepto tan alto de nuestras propias personas. Pero el autor de Hebreos, que probablemente no fue Pablo, también señala esto de una manera todavía más profunda, hermanos. Vamos al capítulo 12, por favor. Solamente 2 versículos, 14 y 15. Mi tiempo se acabó. Hebreos 12, 14 y 15. Dice: traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no va a poder ver al Señor. Me está escuchando un hermano que abrió su corazón a esta palabra cuando hablé con él semanas atrás. Ahora él está disfrutando, aunque sufriendo paralelamente, porque cuando hacemos la voluntad de Dios también hay sufrimiento, pero está disfrutando por el lado de lo que debe de ser, de una manera muy bonita. Yo estaba tan cargado con este hermano que estaba decidiendo cosas equivocadas, pero él me oyó. ¿Qué digo a mí? Abrió su corazón al Espíritu Santo y tuvo un cambio tan notable por el poder del Espíritu, que ahora él está disfrutando del favor de Dios. Él lo sabe bien. Dios está contento con él porque fue valiente, porque hizo lo que tenía que hacer. No fue fácil, pero hizo justicia. Y eso, aunque cuesta, sin embargo es aprobado por el Señor. Hebreos 12, 14 y 15 nos habla como una advertencia, porque dice el 15, tengan cuidado, fíjense, tengan cuidado. Esta expresión nos suena, nos es clara cuando dice allí peligro, alto voltaje. ¿Qué haces tú cuando ves ese letrero? ¿Vas e investigas? Peligro, alto voltaje. Lo primero que uno hace es, me hago para atrás, ¿no? ¿Es esto lo que el apóstol está diciendo, el escritor de Hebreos? Tengan cuidado, que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, que no vaya a ser como la mala hierba, pues esto los puede perjudicar no solamente a ellos, sino a los que los rodean. Adelante. Tengan cuidado, no cometan inmoralidades sexuales ni le falten al respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Tengan cuidado. Versículo 15 de Hebreos otra vez, por favor. Tengan cuidado, que ninguno de ustedes
Dice otra versión, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes? Las divisiones, los grupos, surgen a raíz de la amargura. Esto es algo tremendo. ¿Por qué viene entonces la amargura? Voy a tener que dejar aquí, por causa del tiempo. Pero como siempre, con la paciencia de mis hermanos, terminaré, si Dios me permite, dentro de 8 días. Porque es importante que cerremos como el Señor quiere. Dejémoslo hasta aquí, hasta Hebreos. Reflexionemos. Si solamente esto oyeras y no me oyes ya dentro de 8 días, creo que va a ser suficiente. Te invito a que reflexiones sobre el ayunar de 21 días. Piensa, en el momento en que tú vayas a decir algo, pídele a Dios que te redarguya y puedas tapar la boca y decir, no, mejor no lo digo. Como dice mi esposa, ora, chapis, ora mejor. No vamos a dejar de recibir bombardeos de cosas negativas de los demás, pero frenemos nuestra boca. Y si otros vienen, digámosle, como mi esposa me dice, ora, mejor ora. Calla boca, no envenenes. Acuérdate del mensaje, estamos en ayuno. Como cuando tú dices, no puedo comer ese rico pollo porque estoy ayunando. Acuérdate, porque el Espíritu lo va a hacer. Estoy ayunando. Por estos 21 días, al menos por estos 21, voy a probar qué se siente cerrar mi boca y no decir nada en contra de, mucho menos del cuerpo de Cristo. Amén. Te invito. No estamos imponiendo nada. Acompáñame a orar. Vamos a orar. Quisiera invitarte que te pongas de pie ahí en tu casa también, para que con respeto y con seriedad clamemos al Señor este minuto. Señor, la mayoría sabemos lo que es ayunar y dejar de comer y beber. No es fácil, pero lo hemos logrado con tu ayuda. Y nos sentimos muy contentos cuando después del día levantamos nuestro ayuno, sabiendo que logramos abstenernos de los más ricos manjares y del agua que tanto necesitamos. Ahora te pedimos, en el nombre de Jesús, que en principio nos ayudes a entender qué cosas debemos dejar de decir, sobre todo la actitud de nuestros corazones, pensando en esforzarnos en guardar la unidad de la paz, la unidad de la paz en el vínculo, o la unidad de la fe en el vínculo de la paz, Señor. Y condúcenos tú. Déjanos tener el redarguir inmediato, la advertencia pronta, para ya no hablar mal de los demás. Señor, cuando menos durante estos 21 días, para ver la diferencia, para ver qué se siente, para ver si después podemos continuar en esto con facilidad, si es de tu ayuda. Danos la oportunidad, Señor, de aún exhortarnos unos a otros a guardar nuestra boca, porque queremos glorificarte, sí, Señor, como si fuera un propósito de nuevo año. Yo sé que esto es muy común y que esto es algo que no funciona, Señor, porque lo hacemos muchas veces en nuestra carne, pero lo que ahorita te pedimos, esperamos que sea tu Espíritu quien nos conduzca. Déjanos ayunar 21 días. A partir del día 20, Señor, a partir del miércoles que viene, proponiéndonoslo con todo nuestro corazón y experimentando la diferencia que quizá ni nos hemos dado cuenta, porque ya estamos acostumbrados a abrir demasiado nuestra boca. Señor, ten misericordia de mí y bendícenos, porque queremos agradarte,
porque queremos ser una iglesia que vea mover tu espíritu en bendición y en frutos dignos de arrepentimiento. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.